Buenos días, Presidenta. César Huerta, de la revista Polemón. Presidenta, pues cambiando un poco el tema, en Polemón publicamos una investigación en la que revelamos que Luis Carlos Ugalde, el expresidente del IFE que avaló el fraude electoral del 2006, pues recibió más de 13 millones de pesos en contratos del PRI, del PAN y de los gobiernos panistas. En el PRI de Alito Moreno lo contrataron como consultor y conferencista, y el resultado pues fue la peor votación presidencial en la historia del tricolor. A ver, otra vez repítelo. En el PRI de Alito lo contrataron como consultor y conferencista. ¿A quién? A Ugalde. Ajá. Y el resultado fue la peor votación presidencial en la historia del tricolor. En el PAN le pagaron más de 150,000 pesos por 2 charlas y casi 200,000 pesos en un organismo autónomo de Guanajuato para hablar de nearshoring, un tema pues del que obviamente no tiene nada de experiencia. En Chihuahua, el gobierno de Maru Campos le entregó más de 9 millones de pesos por una supuesta consultoría de riesgos políticos. Y pues pese a esta relación estrecha con el PRIAN, pues hoy la oposición quiere imponer a Luis Carlos Ugalde como un experto neutral en la discusión sobre la reforma electoral. ¿Qué piensa sobre esto, presidente? Pues a lo mejor podría dar una plática sobre fraudes electorales, ¿no? Sería bueno que explicara su participación y por qué el INE se negó. Que conteste esta pregunta. ¿Por qué el INE se negó a abrir todas las casillas? Cuando la gente en las calles pedía voto por voto, casilla por casilla. Entonces, él fue uno de los articuladores del fraude del 2006. Para todos los jóvenes que nos escuchan, que a lo mejor tenían 6 años en el 2006, 4 años. En el 2006, candidatos a la presidencia de la República, los principales, digamos, Andrés Manuel López Obrador, entonces no existía Morena, era por una alianza donde estaba el hoy Movimiento Ciudadano, se llamaba Convergencia, el PT y el PRD, el PAN, Calderón, y PRI, madrazo, o uno de los principales accionistas de latinos, ¿no? Conocido por haber participado en una carrera atlética, corredor que tuvo que subirse o que desapareció la mitad de la carrera y de pronto llegó a la meta. Bueno, esos eran los principales candidatos. Se viene una campaña contra Andrés Manuel López Obrador, pagada en los medios de comunicación por muchos empresarios. Andrés Manuel López Obrador, un peligro para México, con mentiras, como muchas de las de ahora. Muchas mentiras. Porque aun cuando se pedía que no se pagaran estos mensajes, entonces no era ilegal, digamos, que empresarios pagaran mensajes en contra de algún candidato en los medios. Después se hizo ilegal y por eso hoy solamente son tiempos oficiales en los que puede anunciarse un candidato o candidata de algún partido. Llega el día de la elección, como a la 1 de la mañana, en el famoso PREP, que es el que va dando los resultados, Andrés Manuel López Obrador va arriba y de pronto empieza a caer y cruza Felipe Calderón y entonces el PREP le da el triunfo a Felipe Calderón. Resulta que al otro día
¿Qué día fue la elección en 2006? En junio, ¿no? En julio, ¿no? 2 de junio. 2 de junio. Fue en junio, creo. Era en junio entonces. Fue el 2 de julio, ¿no? Del 2006. 2 de julio. Ahora es en junio, antes era 2 de julio. El 3 de julio, pues ya estaba Felipe Calderón arriba por 200, casi 300,000 votos. Pero había un montón de casillas que no se contaban. O sea, dejaron muchas casillas que por alguna razón no se contaron. Y ahí empieza la gente a decir, aquí hubo fraude. Viene unos días después el llamado conteo distrital y hay muchas evidencias en esos días de que hay personas que entran al lugar donde se guardaban las urnas a presuntamente modificar, a meter votos. Muchas evidencias. Vean la película El fraude, ahí viene, de cómo la gente empezó a cuidar los distritos electorales donde estaban las casillas guardadas y veían que entraba gente. Después viene la calificación del Tribunal Electoral, así es nuestra ley. Bueno, en ese tiempo del conteo distrital a la calificación se presentan cantidad de pruebas al Tribunal Electoral. Estuve yo con un equipo muy grande revisando acta por acta y ahí nos dimos cuenta de que las actas no coincidían los datos. Entonces, por ejemplo, si había 300 boletas y uno contaba los votos por cada alianza, que entonces se votaba no por partido, sino por coalición. Si sumaba uno los votos de las coaliciones, los votos nulos y las boletas que debían de haberse, o que se anulan normalmente porque no se participó, no cuadraban los datos. Y siempre había votos de más y votos de menos. Se pide, la gente empieza a movilizarse por todo el país y de la gente surge la consigna voto por voto, casilla por casilla. Se hacen movilizaciones inmensas en el Zócalo y en todo el país, diciendo hubo fraude electoral. ¿Qué se pedía? Que se abrieran todas las casillas y se volviera a contar. Entonces el tribunal dice, bueno, vamos a abrir, creo que el 8% de las casillas, mal no me acuerdo, por ahí. Se abren las casillas, hagan de cuenta que la diferencia, no me acuerdo exactamente de los números, eran 280,000 votos entre Calderón y López Obrador. Se abre ese 8% de las casillas y se reduce la diferencia. O sea, había más votos para López Obrador que no habían sido contados. Y la gente dice, pues que se abran todas. ¿Por qué si se abre el 8% y se reduce, no se abren todas? Y el tribunal se niega a abrir todas las casillas. Y se consuma el fraude electoral el 1 de diciembre, con la entrada de Calderón. Por eso decimos Calderón es un presidente espurio, porque no ganó con el voto popular. El triunfo entonces era de López Obrador, como lo fue el triunfo en 1988 del ingeniero Cárdenas. El neoliberalismo en México, entre otras cosas, se impuso con fraudes electorales. No se nos olvide. El fraude electoral del 88. Salinas también llegó al poder sin haber sido elegido por el voto popular. Lo mismo que Calderón. Y en el 94 con un terrible magnicidio. O sea, hay que recordar la historia. Y en el 2012 con una compra de votos masiva totalmente demostrada. ¿Quién era el presidente del Instituto Nacional Electoral en el 2006? Ugalde. Entonces, ahora resulta que él da conferencias de moral electoral. No, pues no. Por eso digo que lo inviten a platicar
sobre cómo se hace un fraude electoral. Entonces a lo mejor ahí sí puede opinar. Y un poco ligado pues con el tema de presidenta, pues Covarrubias y